Muy buenos días, Raúl y Carlos. Un gusto charlar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Hace algunos sábados atrás hablamos, pero bueno, dado los acontecimientos nacionales de las últimas semanas, creíamos que era interesante volver a hablar con vos. Faltan nada más que 2 semanas para las elecciones. ¿Cómo estás viendo vos que estás recorriendo la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo está la recepción de la gente? ¿Qué es lo que te dice la gente? Sabemos que estuviste en barrios populares en los últimos días. Sí, bueno, yo creo que en general hay un cierto desconcierto, vaya la rima de las palabras, en parte de la población, porque la decepción con el gobierno actual es muy profunda, sobre todo de la gente más joven. Algunos de nosotros, como sabemos que lo que Milei traía como novedad es una vieja receta archifracasada, lógicamente no tenemos ningún tipo de decepción. Sabíamos que esto no tenía ningún otro destino que llevarnos a una situación ruinosa en la cual tuviéramos que pedir una ayuda absolutamente interesada en el marco de un plan cuyo objetivo es que una potencia extranjera, en este caso en los Estados Unidos como líder del G7 y de la OTAN, venga por los recursos naturales que le están escaseando o que China no se los va a proveer de la forma en que ellos desean, y entonces lo que nosotros estamos viendo es la metamorfosis, por un lado, de una crisis financiera, cambiaria, que viene de la mano de una ayuda, que esa ayuda viene por los bienes naturales de la Argentina y que repercute en la calidad de vida de nuestro pueblo, de manera tal que aquella ilusión que existía de que iba a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo no se verifica, y por más que el presidente delire que dentro de 40 años vamos a ser una potencia, la gente va entendiendo que esto está mal, y creo que en esa comprensión la intuición popular, que siempre guarda una enorme sabiduría, le va a propinar una soberana paliza al presidente de la nación, que creo que va a quedar reducido a un sector de la población que en el marco de una factoría colonial o de un protectorado colonial puede seguir viviendo bien. Vos sabés que en cualquier colonia siempre hay una minoría que puede salir bien. Seguro, sí. Lo puede acompañar alguna gente confundida, y lo que estoy viendo es que la gran mayoría de la población va a empezar a ver qué otro camino se le abre como posibilidad para un futuro mejor, dado que esto vuelve a ser una decepción en la esperanzada decepción de los argentinos, ¿no? Vos recién hablaste de otro camino posible frente a todo esto que se está planteando desde el gobierno nacional. ¿Cuál es ese otro camino para vos? Mira, yo te diría, en principio, de movida nomás, me hago carne de los 3 principios del gobierno de transformación de México. Antes que nada, primer principio, para el bien de todos, primero los pobres. Segundo principio, la honestidad y la honradez en la función pública, porque el dinero es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así que yo te diría que estas son los fundamentos. Ahora luego, lo que hay que pensar es que esta experiencia bastante nefasta concluirá en el marco de las instituciones, en los tiempos previstos por la Constitución, o se adelantará. Pero el próximo gobierno es un gobierno que va a tener que afrontar, para mi gusto, por lo menos 3 líneas que son fundamentales, si quiere tener éxito y no sucumbir y no ser una nueva decepción y frustración para nuestro pueblo. Una primera línea de 5 puntos, Raúl, sí, es, después si querés desarrollamos cada uno de los temas, yo te los voy a mencionar. Primero, hay que cambiar de raíz la ley de entidades financieras. Segundo,
hay que auditar, investigar la deuda pública argentina y replantear toda su performance. Tercer punto, poner fin a la prórroga de jurisdicción. Eso de que los problemas argentinos se dirimen en tribunales extranjeros, eso hay que terminarlo. En cuarto punto, hay que recuperar el comercio exterior. No puede ser que las llaves de nuestros puertos estén en manos de empresas extranjeras que responden a gobiernos extranjeros e intereses privados, y que además de contrabandear granos, por nuestros puertos pasa droga sin que nadie la controle. Y en quinto lugar, una reforma tributaria. Quiere decir que esta línea de 5 puntos tiene que ver con la posibilidad de que un gobierno democrático se haga del poder económico suficiente como para no ser subordinado el poder político del pueblo al poder de las minorías que tienen en sus manos las llaves estratégicas de la nación. Así que esto para mí es la ratificación. Este es el primer punto. Después hay una segunda línea que ya es de más de mediano y largo plazo, que tiene que ver con la defensa de nuestro territorio, del ambiente y la planificación estratégica en áreas como la energía, la comunicación y el transporte. Para darte una idea, el transporte como fundamento de una tremenda reindustrialización de la Argentina, que si querés después cada uno de estos puntos los podemos desarrollar. Y yo planteo una tercera línea que tiene que ver con la elevación humana, tanto desde el punto de vista de la salud, de la educación, del ambiente, de un ingreso básico universal, como el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la producción y el comercio multilateral. Quiere decir que yo creo que el próximo gobierno tiene que tener muy claro que estas 3 líneas, en principio, que merecen desarrollo, que merecen ampliaciones, que las podemos hacer ahora o en otra oportunidad, son fundamentales si lo que queremos es realmente volver a una Argentina soberana, con desarrollo económico, defensa del ambiente, elevación social, dueña de su destino, en el marco de una América Latina cada día más unida y cada día defendiendo mejor los intereses de nuestro pueblo. Mario, buen día. Carlos Márquez te saluda. Buen día, Carlos. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, voy por... Obviamente que no solo los 7 puntos que tocaste son para desarrollar, sino el central de todo lo que se plantea es que yo pondría a la Argentina a pensar en el humanismo mexicano, que es como se definen ellos en la Cuarta Transformación, ¿no? Pero... Correcto. 27 de octubre, a la mañana, el gobierno pierde la elección en 20 provincias. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Gana en Mendoza, ponele, gana en la capital federal, ahí, no con una mayoría importante, tal vez en alguno más pegoteado al gobierno, que eso hay un par más, el resto las pierde. Con el peronismo, con partidos provinciales, con lo que fuera. En el medio, acta de claudicación del gobierno en Estados Unidos, entregando hasta el 20 y pico % del comercio exterior con China. Claro. Yo entiendo y celebro que el socialismo tenga un programa hacia 2027, pero acá va a haber que parar la carreta dentro de 2 semanas. ¿Qué pensás? Sí, bueno, ahí yo pienso que el día 27 las fuerzas soberanistas, que vamos a ser muchas y dispersas, debemos ir a una convergencia de salvación nacional. Es decir, ahí rápidamente hay que autoconvocarse, o quizás el que tenga mayor capacidad de convocatoria lo pueda hacer, en una convergencia muy amplia, muy democrática, y que se plantee una transición de salvación nacional, porque lo que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista es que un gobierno deslegitimado haga entrega justamente de los recursos
que pertenecen al pueblo argentino. Entonces, me parece a mí que ahí hay que ir a un cambio rápido del centro de gravedad de poder del país. Lo que no se puede hacer es dispersar toda esa energía que vos bien señalás, que puede llegar al triunfo en 20 provincias, con la dispersión del caso, porque hay algunas derrotas del gobierno con gobernadores muy dubitativos, ¿verdad? Es decir, que muy en claro no tienen si somos un país independiente, soberano, con proyecto propio, dueño de su destino, o si debemos ser un satélite periférico de algún centro gravitatorio extranjero, cosa que es realmente una locura. Pero así todo, creo que hay que ir a esa convergencia, a esa convocatoria, abrir un fuerte debate de cuáles son los pasos institucionales que deberían llevarnos a un plan de emergencia que se pueda consensuar incluso en el Parlamento argentino, que se pueda discutir la suerte del jefe de gabinete, que ya debería ser lógicamente destituido, y ir a un gobierno de por lo menos una naturaleza distinta. Evidentemente no te puedo decir los detalles de lo que es imposible saber, que es el futuro. Habrá que ver día a día, minuto a minuto, pero yo creo que el 27 tenemos que ir a una gran convergencia de salvación nacional. Mario, bueno, en tu libro Argentina, nuestra casa robada, bueno, vos haces todo un diagnóstico de por qué estamos como estamos y proponés precisamente algunas soluciones como las que estás diciéndonos ahora. Pero hay un tema que a mí me llama la atención, que vos lo mencionaste recién, que tiene que ver con la ley de entidades financieras, que es de la dictadura del año 1977. Estamos en el 2025 y ningún gobierno democrático se animó a tocar esa ley. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Por qué crees que pasaron tantos gobiernos y ninguno hizo nada con esa ley? Bueno, yo creo que nosotros, como yo soy militante de 1971 y me acuerdo incluso cuando se promulgó esa ley firmada por Martínez Dios y Videla, nada menos que es una ley manchada de sangre, es una ley bajo la sombrilla del terrorismo de Estado, es una ley que la democracia la debió haber derogado a los 15 minutos de haber llegado Raúl Alfonsín a la presidencia. Él no habrá visto la posibilidad de hacerlo. Nosotros veníamos no solo del golpe de Estado y del terrorismo de Estado y prácticamente de la muerte o desaparición de miles y miles de compañeros, sino veníamos también de la derrota de Malvinas. Era un momento absolutamente complejo, la sombra de la dictadura todavía se veía sobre la democracia. Luego vino Menem, que evidentemente vino en un contexto internacional desfavorable para la nación, porque caía el muro de Berlín y caía la Unión Soviética, y Menem, en lugar de convocar a ver qué se hacía en situaciones tan complejas, lo que hizo fue entregarse directamente al enemigo como un infame traidor a la patria, acompañado por demasiada cantidad de gente. Lo cierto es que después vinieron gobiernos que se reivindicaron nacionales y populares, pero tampoco la tocaron. Yo digo, si vos no manejás las finanzas, vos imaginate en una empresa donde, bueno, hay ingenieros, hay técnicos produciendo, comprando, vendiendo, diseñando, etcétera, etcétera, pero hay un tercero que maneja los fondos. El que va a ser el beneficiario del trabajo de todos va a ser el que maneja los fondos. Y nosotros necesitamos recuperar las finanzas para el trabajo, la inversión y la producción, y no como en la actualidad, donde estos tres elementos, trabajo, inversión y producción, están al servicio de las finanzas. Y esto ocurre porque la liberalización de aquella ley, que ya en aquel tiempo terminó en una catástrofe financiera a finales de la dictadura, y que reproducimos permanentemente estas catástrofes, lo que hace es liberalizar la tasa de interés, y una tasa de interés liberalizada que supera con holgura la tasa de rendimiento de cualquier actividad económica, necesariamente te lleva a la ruina. De manera que no es un tema eludible para el próximo gobierno, sino que es un tema absolutamente prioritario, y diría que es el número uno. Vos sabés, Mario, que sí, coincido además, por varias razones. Incluso el punto de equilibrio que tenía
la ley de entidades financieras era el Estado. Con la Caja de Ahorro, el Banco Hipotecario, el Banco Nacional de Desarrollo, había un 60-70% de los recursos financieros que estaban en manos del sector público. Claro. Pero después de la década del 90 pasan cosas como las que pasaron con Macri y ahora con este esperpento. Tenés como banco testigo al Banco de la Nación Argentina, pero apenas llegan, ven cómo lo desarman de volumen. Digo, sacaron al Estado, que estaba obligado a contratar infinidad de cosas, desde las cuentas de los trabajadores hasta los seguros, en Banco Nación, y las abren al sector privado. Sí. Y vamos perdiendo poder de fuego. La verdad que... Bueno, todo eso, Carlos, vos no hace falta analizar demasiado, todo eso debe ser recuperado absolutamente por el sector público, ¿verdad? Tanto como el planteo del comercio exterior, que es ordenador no solamente del contrabando, como señalabas vos, sino además de la administración de divisas y de las cuotas internas para evitar especulación y agio adentro del país. Obviamente que absolutamente, sí. Absolutamente. Que sí. Me quedé, vos sabés que yo ya anoté el título de la nota, vamos a seguir hablando un rato igual, que es el día 27 de octubre se debería ir a una convergencia de salvación nacional. ¿Sabés qué es lo importante de la forma en que lo sintetizaste desde mi experiencia? Que lo hace un socialista. No, ¿sabes por qué te lo digo? Claro, porque si hay un sector en la Argentina no sospechado de oportunismo, de cálculos menores, siempre ha sido socialismo. Y te lo digo esto como radical, y además coincido con compañeros del peronismo, digo, de la izquierda. Hoy hablábamos con Raúl, ¿podemos charlar un poco desordenado? Raúl, ¿no te molesta? No. Hoy le decía a Raúl que si alguien se enterara en la Argentina que la izquierda argentina reparte una banca en 3 tipos, uno cada 16 meses que se va de la banca para poder cerrar una interna, los estaría como menos un poco incómodo, ¿no? Yo diría otra palabra. Digo, pero hay cosas, claro, esas cosas no pasarían, por ejemplo, en el socialismo. Porque... No, aparte me parece realmente, en fin, me parece que se rompe un contrato. No quiero criticar a nadie en ese sentido, pero se rompe un contrato con... Raúl decía esto hoy a la mañana, la gente te vote para 4 años, a los 16 meses te vas al baño y que entra otro, está claro. Pero de la definición y la forma, el título que tiraste, yo... Si te sugeriría que hagas ruido acá el 26 de octubre con esta idea, ¿eh? Ajá, bueno. Es una idea patriótica. Voy a tomar tu consejo. Es una idea patriótica, ¿eh? Y sí, es verdad. El gobierno va a perder en Misiones, va a perder en Corrientes, en Entre Ríos están ahí palo a palo con el peronismo. Santa Fe, lo mismo, Puyaro. El Chaco Capitanillo les va a dar un disgusto aparentemente. Formosa, bueno, es una provincia que está escriturada para los muchachos. Jujuy, Salta tampoco la tiene el gobierno, San Juan no la tiene el gobierno, Tucumán la va a perder por paliza, Mendoza es una de las que tiene, Neuquén no la van a tener, en Río Negro van a recibir una tunda. Puedo llegar hasta Tierra del Fuego, ¿eh? Te digo que empezar a plantar una pica con este llamado, porque sabes que tuvo de particular el llamamiento argentino del 2001, que intentó evitar la crisis cuando lo hace... La Iglesia, ¿te acordás de eso? Sí, claro, sí. Si se hubiera escuchado esa mesa no hubiera habido 30 y pico de muertos en la Plaza de Mayo. Ni la anomia durante un mes. Sí. Al borde de la disolución. Pero digo, fue una gran idea. Volvamos a lo otro. Estoy de acuerdo, y aparte me parece que vos incorporás algo que por lo menos se me pasó ahora, que la Iglesia es... absolutamente imprescindible. Porque es garante. Sí, claro. Así que vamos en la alianza de los socialistas con la Iglesia. Mirá, eso sería... Si te escucha Dickman o alguno de ellos desde el otro lado se va a poner molesto, te aviso. Pero volvamos a lo otro. De todo el desarrollo inmediato, a mí me parece también, digo, y esto, ustedes son hiperactivos, pero yo lo vengo hablando con mucha gente. Miren, hablen del humanismo mexicano. Si vos mirás los números de recaudación año tras año y de movilidad, evidentemente lo seguís el tema, tanto en los años de Andrés Manuel López Obrador, ahora con Claudio Sheinbaum, es impresionante. Sí. Bueno, no quiere decir que lo siga tan atentamente, quizás como lo puedas seguir vos,
en general me disperso con muchos temas, sí, claro, pero tengo una admiración formidable por esa experiencia y creo que es un espejo en el que debemos mirarnos porque han desarrollado una gestión ejemplar con enorme equilibrio y sabiduría, que no es nada fácil en la frontera de los Estados Unidos. No, por supuesto, pero además con algo que charlábamos hace unas semanas con Raúl Bozas, que en este programa nosotros traemos todas las semanas algunos audios de mandatarios de América Latina, ayudan a pensar. Es tan planificada, estudiada la sucesión de los dos gobiernos últimos en México, que López Obrador logró que los pueblos originarios, que son mayoría en México, dejaran de ser sumisos. Y al mismo tiempo incorporar a ciudadanía, uno de los objetivos y fundamentos del socialismo, si se quiere, o del radicalismo en la Argentina históricos, ¿no? Así es. Y ahora Claudio Sheinbaum metió a las mujeres, el feminismo mexicano, es una cosa de loco. Si hay una sociedad que debe haber sido machista, atrasada, ¿no, Raúl? Claro, en ese sentido sí. Las estuvieron haciendo mole en la cocina durante 500 años. Sí. Es maravilloso. Y es maravilloso cómo se puede construir un proyecto ideológico, social, económico, soberano, y darle volumen electoral cada vez más grande. Un país que se vota a la justicia, Masitelli, bueno, es increíble. Mira, yo creo que van en la línea, es decir, los pueblos, lógicamente cuando conquistan el sufragio universal, creen haber conquistado la democracia. Lógicamente que yo soy 100% favorable al sufragio universal, 100% favorable a la democracia. Ahora, en lo que las clases dominantes que no pudieron mantener sus viejas fórmulas de dominación política, supieron adaptarse al tema del sufragio universal. Básicamente a través, digamos sintéticamente, de dos mecanismos. Por un lado, interviniendo y logrando que los sistemas de sufragio universal fueran plutocráticos, de manera tal que generaran campañas absolutamente costosas, imposibles de financiar para los sectores más pobres, y que en definitiva los representantes que llegaran al poder político tuvieran que ser asistidos por el poder económico. Y por otro lado, buscar la manera de reservarse para sí las áreas estratégicas de la economía, lo cual les daba un poder dentro del poder del Estado. Entonces, yo creo que y otro de los elementos, lógicamente, que vos acabas de señalar muy bien, es que siempre tuvieron una retaguardia en el poder judicial, conformando una élite judicial absolutamente conservadora, ¿no?, que era el resguardo último de sus privilegios. Lo que deben hacer las fuerzas populares es ir democratizando no solo el poder político, sino también el poder económico, el poder judicial, ir democratizando las resoluciones sobre el ambiente, para que no contaminen las aguas, deforesten, desertifiquen zonas fértiles de nuestra geografía. Es decir, que aquí lo que hay que hacer es, y dado que ustedes son de la UCR, la radicalización de la democracia. Para mí el socialismo es la radicalización de la democracia, y en esa dirección debería avanzar el próximo gobierno popular. Mario, vos sabés que la última mía, y después cerrás con Raúl. Me quedo pensando en algo, enganchado en todo lo que se dice, pero yo hice base en esta cuestión de la convergencia. Lo siento, soy obsesivo. El futuro reclama el uso de los plebiscitos que determina la Constitución. Darle volumen a la democracia va a ser llamar a respaldar decisiones que podrán parecer lógicas, obvias, de perogrullo, pero bueno, muchachos, votemos 90-10. Incluso para reformar el sistema financiero, incluso para reformar el sistema de administración de la energía o del comercio exterior. No sé, son ocurrencias que algunos te dirían son setentistas. No, si nunca se implementaron, porque son setentistas, son de vanguardia, ¿no? Pues ahí perdí tu voz, durante... No, lo que digo, que el tema de llamar al pueblo, digamos, como se hizo hace mucho tiempo en uno no vinculante antes que estuviera la figura de la Constitución, no tiene que ver con una rémora de los 70, nunca se implementó. Sería súper moderno llamar al pueblo a opinar frente a decisiones que modifican centralmente
el rol del Estado, la vida de los argentinos, las posibilidades. No sé, una idea para... Mira, digamos, tomo esto, lo comparto totalmente y creo yo que sí debemos ser muy inteligentes en esas convocatorias, porque creo que el pueblo se tiene que ejercitar bastante en el debate democrático. Uno de los caballitos de batalla de esta ultraderecha es la batalla cultural, a partir de la cual, en momentos de la posverdad, donde la catarata de mentiras pueden transformar, tal cual mandaba Goebbels, miente, miente, que algo quedará. Entonces, los tipos, vos fíjate, por ejemplo, para darte te podría dar muchos ejemplos. Uno que me afecta directamente, cuando Milei decía que los socialistas habíamos matado 150 millones de personas, ¿no? Sí, que lógicamente era una cifra extravagante, delirante, pero nunca decía dónde, quién, cómo, no explicaba absolutamente nada. Sin embargo, en esa batalla cultural que ellos planteaban, a un chico de 10 años le quedaba que los socialistas asesinábamos gente a mansalva. Entonces, creo yo que el campo popular, muchos compañeros de pensamiento superior, los admiro, muy cultos, con ideas verdaderamente progresistas y sofisticadas, nacionales, plantean un cambio de la Constitución. Yo creo que estamos en un clima de época que no hace conveniente la reforma constitucional. Sí, más adelante. Ahora bien, en el medio creo que efectivamente, con mucha inteligencia, no al estilo de Alberto Fernández, nosotros tenemos que preguntar a la población, por ejemplo, si quiere un sistema financiero para la especulación y el parasitismo, o para el trabajo y la producción. Entonces, es decir, tenemos que plantearles dilemas también nosotros con inteligencia, de manera tal que blanco sobre negro no quede ningún tipo de duda sobre qué es lo que hay que definir para tener un país realmente como el que necesitamos, como el que soñamos, como el que puede construirse de aquí para adelante, lo cual estoy diciendo se requiere de una inteligencia política, que no confundamos a veces nuestras propias elucubraciones intelectuales con las necesidades imperiosas de nuestro pueblo y con la capacidad de resolución de nuestro pueblo en un momento histórico determinado, donde, fruto de la combinación de la tecnología, etcétera, etcétera, algunas ideas se han vuelto muy confusas para nuestro pueblo. Así que comparto que hay que hacer eso y que hay que hacerlo con mucha inteligencia. Bueno, Mario Masitelli, candidato a diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Socialista Auténtico, te agradecemos mucho el contacto y seguiremos charlando de estos temas que estamos el 27, poniendo. Obvio. Claro, después de las elecciones seguramente. Gracias, muy Mario. Bien, bueno, buen fin de Raúl, semana. Carlos, muchas gracias y buen fin de semana también para ustedes y también para Diana.